Hoy, 1 de junio del 2021, tenemos el enorme gusto de estar acompañado por el doctor Carlos Piña. Creo que sería muy complicado para nosotros encontrar a alguien más igual de calificado para platicar con nosotros sobre el tema que queremos platicar hoy. Por lo tanto, es un verdadero honor contar con su participación y le agradecemos muchísimo su tiempo y las reflexiones que nos compartirá. Les presento brevemente a nuestro invitado. El doctor Carlos Piña estudió una licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos y una maestría en Inteligencia Artificial en la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Fue miembro investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, enfocando su investigación en el análisis cuantitativo de información de redes sociales. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis en la Universidad Veracruzana y también dirige el Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de las redes sociales en Internet. Bienvenido, doctor Piña. Es un gran honor tenerlo en este espacio para platicar y reflexionar acerca de la desinformación a unos cuántos días de estas importantes elecciones para nuestro país. Entonces, primero que nada, ¿cómo está usted? Y cuéntenos un poco cómo llegó a interesarse por todo esto que ahora investiga tan a profundidad. Por favor. Gracias, muchísimas gracias Santiago y Antón por la invitación a este podcast. Pues nada, interesante estar con un par de chicos que les inquieta muchísimos temas diversos del ambiente digital. Y pues platicar un poquito a grosso modo de mi trayectoria. Como bien lo mencionas, yo estuve haciendo una maestría en Inteligencia Artificial en la Facultad de Física e Inteligencia Artificial en la Universidad Veracruzana, y después me voy a hacer el doctorado en la Universidad de Essex. Aquí lo curioso es que yo llego a hacer el doctorado en un laboratorio de robótica a la Universidad de Essex. Y aquí el giro da después de un año de estudiar de doctorado. Lo que yo estaba haciendo era caminatas aleatorias para buscar objetivos en un terreno, y estas caminatas aleatorias estaban inspiradas en búsquedas de insectos o en búsquedas de mamíferos o en búsquedas de aves. Este tipo de animales e insectos tienen características o búsqueda de tipo forrajeo para buscar alimento o para buscar alguna pareja, ¿no? Entonces, utilizando estas estrategias, después de un año, llega mi asesor y me dice: fíjate que en UCL me parece que están utilizando caminatas aleatorias para buscar información dentro de la plataforma Facebook. En aquel entonces, estamos hablando por ahí del 2012, todavía Facebook era abierto, pues su API era un poquito más abierta en el sentido que podías extraer información. Entonces, lo que hicimos nosotros fue pasar ese contexto de las caminatas aleatorias que se pretendía hacer sobre robots, pues lo hicimos para tomar muestras en una red social. En ese sentido, Facebook como la primera red social, como la más popular, la más famosa en ese momento, y pues empezamos a trabajar con este tipo de algoritmos de caminatas aleatorias para tomar muestras sobre esta red social Facebook. Caso curioso, que este tipo de técnica ya ha entrado en el contexto de redes sociales. Me lleva a ver el trabajo de la gente de Cambridge Analytics. Cuando no era Cambridge Analytics, ellos estaban en Londres, y entonces me empiezo a acercar a ellos porque veo que empiezan ellos a estudiar los perfiles digitales de las personas y a través de sus likes. Y dije, bueno, qué interesante está este proyecto. Ojo, que todavía no era Cambridge Analytics, todavía no había pasado absolutamente nada. Quiero dejarlo bien claro, no me vayan a vincular ahí. Y entonces hay un primer acercamiento a través de correos electrónicos, ya saben, y les digo, es que me interesa lo que están haciendo, porque entonces, con la toma de muestras de las caminatas aleatorias, yo podría utilizar el perfil digital de los usuarios más interesantes y hacer un perfilado con los likes, ¿no? Porque en ese entonces todavía no había las 5 reacciones o 6 que tenemos actualmente en Facebook. Entonces, con los likes se podía hacer ese perfil. Bien, por azares del destino, no se aterrizó esta relación, afortunadamente, no sé por qué. Después se hizo una compañía como Cambridge Analytics, y cuando vi lo que pasó con esa compañía en Estados Unidos, dije, bueno, wow, jamás pensé que
pudiesen llegar tan lejos con el análisis de los likes, ¿no? Al final de cuentas les funcionó, se veía prometedor en aquel momento, y eso me llevó después a entrarle a Twitter. Entonces entramos a Twitter, ya el análisis de tendencias, eso fue la parte final de mi tesis doctoral, y empezamos a ver cómo se comportaban. En aquel entonces todavía no existía este concepto de campañas coordinadas o astroturfing, apenas teníamos tendencias como más populares, como más artísticas, como más de cine, como más de Navidad, como más temporales, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, yo regreso a hacer un postdoc al IMAS en la UNAM, y empezamos a estudiar ya tendencias en el sentido como un reclamo social. Y ese reclamo social era de que pues no hay agua en ciertas partes del país, y entonces analizábamos como los tweets quejándose porque pues, no hay agua, porque hay fugas de agua, etcétera, ¿no? Empezamos a trabajar también con un poco de ciencia, analizamos como de qué está tuiteando más la República Mexicana. Entonces encontrábamos que pues a la República Mexicana no le interesaba tanto la parte científica, sino que era un aspecto muy bajo en divulgación de la ciencia, por así decirlo, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido, y encontramos que, pues, a Latinoamérica, comparado con México, pues, la ciencia como estaba como muy a nivel bajo, comparado con países en la región de Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer como ya trabajos un poquito raspándole, por así decirlo, como a la política. Empezamos a ver lo que pasaba un poquito distanciados. En ese entonces estaba el presidente Enrique Peña Nieto, y empezamos a ver estos movimientos de Yo Soy 132. Ahí empezaba como que este movimiento más político digital en las redes sociales, ¿no? Todavía yo no estaba como muy adentrado en esos temas, y lo que pasa actualmente a partir del 2018 con Obrador ya ganando la presidencia, pues cambia un poco, ¿no? Unos años antes empezamos a ver movimientos, y no quiero decir la palabra raros, pero sí movimientos atípicos en la plataforma Twitter, ¿no? Como que de repente todo era política y todo eran movimientos de apoyo a Morena, y bueno, lo que estamos viviendo a partir del 2019, 20 y este año, pues ya completamente llenos de este tipo de tendencias. Interesante conocer un poco sobre su trayectoria y cómo usted ha visto esta evolución de lo que vienen siendo como estas ágoras o plazas públicas digitales. Justo antes de que empezáramos a platicar con usted, Antonio y yo estamos platicando acerca de un audio, un video que se difundió hace unas semanas en Twitter, seguramente usted lo vio, fue de Anonymous México, y en el que estaban hablando justamente de los hackers rusos, haciendo referencia también ahora que usted mencionaba a British Analytica, así pues ellos decían, es que hay personas que van a hackear el sistema del INE, y así para empezar nosotros lo invitamos a platicar sobre la desinformación. Entonces a mí me urge preguntarle, ¿sabe? Este video, lo primero que pensé fue, ¿será verdad o no? ¿Sabes? ¿Cómo puedo distinguir si es una noticia falsa o una verdadera? Entonces le lanzo la pregunta, a ver si me puede ayudar, por favor. Sí, desde luego, por supuesto que todos los que somos usuarios de esta red social, de esta plataforma Twitter, vimos ese video, vimos la cuenta, y básicamente hay varios rasgos que nos indican que esto puede ser falso, ¿no? Voy a empezar por el video. El video pues sí se ve de muy mala calidad, se ve muy malo, y parece una copia, para aquellos que somos fans de Mr. Robot, de esta serie, pues parece una copia de esto, lo que hacía el F-Society, ¿no? Y la máscara, y el Anonymous, y todo esto que se volvió más mercadotecnia que realmente hacking, ¿no? Y eso es el primer rasgo que nos da cuando todo esto puede ser tomado como una broma o parafernalia, o puede ser un colectivo que ni siquiera tenga que ver con hackers, porque la cultura hacker en realidad es pasar desapercibido. La cultura hacker es poder ingresar a servidores, a sistemas, a plataformas, pero que la persona no se dé cuenta que estoy obteniendo información. Es extraer esta información poco a poco e irla filtrando. De aquí vienen los leaks, lo que se hace en estas plataformas, ¿no? Yo la extraigo y la filtro a quizás pues reporteros o reporteras o periodistas, se las hago llegar de alguna manera a través de un correo anónimo,
que les llegue la información y que ellos sean los que propaguen. Esa es la cultura hacker. La cultura hacker no es que yo me ponga la ropa, me ponga una máscara, haga un video y dé a conocer cierta información, ¿no? Entonces eso es como el primer sesgo que nos hace pensar en que esto puede ser fake. El segundo es que la cuenta que ellos utilizaron como Hacker Anonymous o Anonymous-MX o algo así, es que esa cuenta fue comprada en el mercado negro de cuentas de Twitter, y lo único que hicieron es que cambiaron el número, la cuenta de usuario, que ya tenía uno, que ya existen programas que nos dicen que esa cuenta ya pertenecía a otra persona, que esa cuenta ya tenía miles de seguidores. Entonces lo que hicieron ellos es comprar esa cuenta y a través de esa cuenta darse a conocer, ¿no? Entonces básicamente esto fue pues falso, fue desinformación, la distancia que haya de la información que revelaron, que pasó desapercibida de una persona y sus fotos y sus WhatsApp, lo pudieron haber hecho a través de filtrarlo a algún periodista que tenga ya esta parte, y el periodista hubiera dicho, bueno, me hicieron llegar a través de un correo anónimo este material. Y eso hubiera sido más sencillo y hubiera tenido mayor credibilidad que lo que hicieron a esta parafernalia de que ponen a un tipo en un cuarto de hotel con una lamparita, ya sabemos, esta vocecita grabada, y vamos, esto ya es un juego de niños a esta fecha, ¿no? Tienes que hacer algo más sofisticado para que realmente te creamos que hay un colectivo hacker detrás de eso, y si lo hubiera, dudo mucho que utilicen la palabra de Anonymous. Anonymous ya se popularizó, entonces ya está como que dentro de la cultura pop, ya no es como, ay, qué miedo, el Anonymous viene por mí, no, repito, la cultura hacker es, extraigo información, pero no voy a presentar un video, al contrario, esa información la voy soltando, que es mucho de lo que también hizo Snowden en su momento. Entonces vas soltando, vas contactando periodistas y les vas soltando esta información para ponerlo en un Wikileaks o en estos sites donde no puedes bajar la información o donde se sostenga a través de servidores que no se encuentran dentro de tu país. Eso es lo que hace la cultura hacker. Entonces, todo esto pues es desinformación total y fue un circo. Pues sí, y la verdad, bueno, mencionando esto, justo vi hace poco una entrevista con Felipe Calderón donde también menciona lo de los hackers rusos entrando a México. Entonces, regresándome un poco a eso de Cambridge Analytica, ¿crees que en México tuvo algo que ver en las elecciones del 2018 o crees que solo es especulación? Sí, no es especulación. Cambridge Analytics sí llegó a tocar tierra en México, sí llegó a lanzar convocatorias para contratar personas en México para hacer su trabajo, que es exactamente lo que venía haciendo en otros países, lo venía haciendo en Estados Unidos, lo venía haciendo en Europa con el Brexit, lo venía haciendo también en otras regiones. En México sí llegó a tocar tierra, sí llegué a ver convocatorias o estas bolsas de trabajo de Cambridge Analytics, ya estando yo en México. Sí iban pero sí, al parecer algún partido político pagó para que Cambridge Analytics se fuera de México, ¿no? O no trabajara para nadie más. Hicieron un estudio preliminar, me parece que por ahí está filtrado en la web, no recuerdo ahorita el site donde está filtrado, donde hacen un estudio de cómo estaba México en las preferencias electorales en aquel entonces y los puntos débiles, los puntos blandos de cada uno de los candidatos de los partidos de en aquel entonces. O sea, ellos hacen este estudio, vamos a llamarlo radiografía digital, por decir un concepto, de cómo está la situación geopolítica de la región antes de entrar a ejecutar algún plan de trabajo, ¿no? Entonces sí hizo ese análisis preliminar, sí está filtrado en la web, sí viene bastante información de cómo veía las personas a ciertos partidos y a los candidatos, cómo los tomaban en cuenta. Entonces sí llegó a estar aquí, no hubo injerencia, porque ya al parecer no tengo las pruebas evidentemente, pues no hubo un partido que lo pagó y pues ya no trabajó Cambridge Analytics. Ahora, con respecto a los hackers rusos, pues volvemos al punto que mencioné anteriormente. Si hay intervención, pues no lo vamos a saber al final del día, que es lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Hackers rusos con miles de cuentas de Twitter y de Facebook, a través de estas páginas, intentaron sesgar el voto o no ir a votar. Eso es lo que estaban
intentando hacer, ¿no? Ahora las guerras digitales se hacen así. Por más que veamos que cuentas estén llorando de que soy orgánico, soy humano, no, hay digamos, una capacitación digital de muchos grupos de personas para que ellos, a través de esta conducta, si eres incómodo hacia un partido, te van a atacar. Y si tú apoyas su ideología, pues te van a inflar. Pero esto no es orgánico, no nació de la nada, no es espontáneo. Es una capacitación que viene de muchos países autoritarios como China, como Venezuela, como Corea, o sea que a pesar de que no tengan estas plataformas a lo mejor americanas, tienen sus propias plataformas y estas conductas se van repitiendo. Por ejemplo, en Turquía también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, analizamos de dónde vienen estas conductas coercitivas, de qué países, de qué clase de países vienen, que son autoritarios y las adoptamos. ¿Y cómo las adoptamos? Pues las adoptamos a través de estos asesores que pueden venir, pues de Turquía, de Rusia, de España, de ahí, y ellos vienen a capacitarnos, de Sudamérica, de Argentina. Vamos a pensar, si les gusta el fútbol y si no, pues, por ejemplo, en Monterrey, ellos llevan muchas barras bravas que capacitan de Argentina, que les enseñan cómo hacer golpes, las porras, todo eso lo estamos importando a México. Así como capacitan a las barras bravas en el fútbol, pues también nos capacitan aquí en Twitter para hacer exactamente lo mismo que es en Argentina, Venezuela, Chile, etcétera, España principalmente. Entonces no es ninguna sorpresa y que no sea ninguna sorpresa para nadie este tipo de conductas. Claro, la verdad es pues justo es más o menos a lo que vamos a meternos un poco más. Ya lo mencionabas un poco, pero son estas campañas de astroturfing y quisiera que nos las puedas explicar al público en general de una manera pues, bastante sencilla. ¿Y qué tan efectivas crees que son estas mismas campañas con las encuestas electorales? Todavía, claro, no sabemos con los votos, sabremos el 6 de junio, pero a ver si has visto algún tipo de correlación entre estas dos. Sí, por supuesto. En general, en el lenguaje anglosajón, pues hay dos tipos de campañas, lo que lo manejan en marketing, que es el grassroots, no sé qué es el pasto natural, y el astro, ¿no? El astroturfing. Y esto lo conocemos porque el astro son estas canchitas de pasto sintético, y de ahí viene la palabra astro, porque es sintético, ¿no? Entonces, estas campañas de apoyo se dividen en, digamos, orgánicas y las sintéticas o artificiales. Por lo regular en Twitter, que es donde vamos a observar más este fenómeno, es que las campañas o las tendencias que emergen, que no tienen un hashtag, son conversaciones alrededor de una persona, y esta persona o este personaje puede ser alguien de interés público, político, social, y que tiene alguna injerencia en la conversación. Entonces, cuando existe conversación, la tendencia se va a posicionar. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de Michael Jackson, ¿no? ¿Vieron a Michael Jackson? Entonces empezamos a hablar sobre Michael Jackson y de repente se pone el nombre de Michael Jackson en las tendencias. Sin embargo, cuando ya vemos hashtag Michael Jackson está vivo y de repente del estar en el lugar 48 brinca 20 o 30 lugares al top 10, ahí es en muy poco tiempo. Ahí es cuando empiezan a sonar las alarmas. Algo puede estar mal, algo está raro, algo está atípico. Y cuando analizas la cantidad de retweets, sobre todo de retweets que hay en 2, 3, 5 minutos, que estamos hablando de 150, 200, 300, 400, en 2, 3, 5 minutos y que son seguidos, empiezan a sonar alarmas en el sentido de que puede ser una campaña artificialmente amplificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas se ponen de acuerdo, y ojo con la palabra personas, entre comillas, puede haber marionetas, que son estas cuentas de que sí hay un humano atrás, pero son cuentas que se dedican a inflar tendencias. Entonces, si tú observas su timeline, pues está lleno de puros hashtags, está lleno de
de inflar tendencias de copy-paste, de mensajes de copiados y pegados de manera sistemática. Entonces no podemos decir que es un robot, pero sí tiene un comportamiento como si lo fuera. Y esa es la mala idea que tienen las personas y que todos le dicen bot. No necesariamente son automatismos, sino que tú como persona, con tu cuenta, marioneta, porque no estás diciendo realmente quién eres, te estás comportando como un automatismo al copiar, pegar, retuitear de manera masiva una tendencia. Ahora, estas tendencias artificialmente amplificadas, me parece que hace unos días Twitter sacó un informe de cómo funcionaban las tendencias de este tipo. Por ahí lo compartí el día de ayer. Este informe de Twitter indica que estas tendencias amplificadas de propaganda o de hacer proselitismo en Twitter solo no inciden en la intención del voto. No inciden, tienen una incidencia del 3%, que es bajísimo, ¿no? O sea, realmente ver voto masivo tal partido o vota por tal partido no cambia tu intención de voto. Tú no vas a cambiar de voto porque veas que el hashtag voto masivo ya está en primer lugar. No, pues sí, no. Si está en primer lugar ya, mañana ya soy de ese partido político porque ya lo vi en primer lugar en las tendencias de Twitter. No incide en la intención del voto. Lo único que hacen es dar cacerolazos en Twitter y hacer ruido. Lo único que sirven es para hacer ruido, pero no hay una incidencia en la intención del voto. Me parece que la capacitación que están recibiendo la mayoría de los partidos políticos es equivocada, es errónea, porque no hay una incidencia neta en la intención del voto. Lo que sí podemos encontrar que funciona de mejor manera es la información o las noticias que te puedan dar de que tal partido está comprando el voto en la región y anexan pruebas, videos, o si hay algún abuso contra alguna dama, contra una mujer por parte de un candidato. Eso sí hay una incidencia real. Cuando vemos información que es comprobable, que sí se comprobó, que sí hay una denuncia en la vida real fuera del entorno digital, eso sí tiene una incidencia. Es decir, la información se incide en mi intención de voto más que una tendencia coordinada o astroturfing y que me posicione en primer lugar. Ahí la diferencia. Información sobre astroturfing o campañas coordinadas. Sí hay incidencia en la información, porque si yo veo que esta persona tiene denuncias o tiene cierto tipo de reputación o cierta relación con algún grupo delictivo, ahí sí me la pienso dos veces, que si veo en primer lugar voto masivo X partido, ¿no? Así funciona. Sí, claro. Y bueno, adentrándonos un poco más a esto, he visto también mucho en TikTok, los bailes de TikTok de los candidatos. No sé si ahí sepas un poco más, si ellos sí han generado, pues bueno, el mínimo los llegas a conocer más, tú como persona, porque ves que un candidato está bailando en vez de dar propuestas, y cómo es que llegan a más gente este tipo de ridiculeces prácticamente, en vez de propuestas para hacer un cambio en el gobierno. Claro, ahí hay que observar que la comunidad digital está segmentada. No son los mismos usuarios los que están en Facebook, los que están en Twitter, los que están en Instagram y los que están en TikTok. Hay una segmentación también incluso por edad, por ideología, por cultura y por personas que realmente no entienden ni cómo funciona el TikTok, pero ellos están como en Facebook. Personas que estamos en Twitter, pero no tenemos Instagram. Entonces, esta segmentación permite, y me parece que por ahí llega la estrategia de que los directores de marketing político aconsejaron a sus candidatos es, ¿sabes qué? Métete todas las plataformas para llegar a todos, ¿no? Esto, un mal consejo, porque no es lo mismo la manera de que tú te posiciones en Twitter o en Facebook que de la manera que te posiciones en Instagram, que son imágenes, y en TikTok, que son videos. Entonces, hemos llegado
como bien comentas, a este tipo de ridiculeces porque le dices, mira, en Facebook vamos a poner tu plan de trabajo y haces como 200 hojas y lo posteas en Facebook. En Twitter vas a decir que ganamos y haces una tendencia. En Instagram vas a subir fotos acá de estudio, de fotógrafo profesional para verte nice. Y en TikTok, pues vas a tener que bailar y hacer el ridículo. Porque esos son los consejos que le da el director de marketing político. Porque eso es lo que él está viendo. Lo que no está viendo es que la segmentación en TikTok, como bien mencionas, la edad es baja, son chavos, la ideología es diferente, la forma de interactuar con la gente de TikTok es diferente. Entonces terminas haciendo el ridículo en lugar de proponer tu campaña, de proponer mecanismos, de proponer planes de trabajo. Terminas haciendo el ridículo porque la persona que te está dirigiendo la campaña dice que tienes que bailar para engancharte con los chavos. Cero que entienden cómo piensan los chavos que están en TikTok. A ellos no les da gracia ver a una persona adulta, mayor, bailando y haciendo el ridículo. Vamos, es hasta grotesco en algunas cuestiones porque no saben ni siquiera utilizar los hashtags, las etiquetas. O sea, no es lo mismo que estás viendo a Harry Styles o a Justin Bieber haciendo un TikTok que ver a una persona mayor de 50 años bailando con 2, 3 personas atrás de él en medio de una plaza pública. Vamos, es hasta molesto e incomoda. Y ese es el gran error de lo que han estado haciendo los directores del marketing político. Ojo, pero también hay que hacer notar y hay que reconocer que Mariana, la esposa del candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, de Samuel García, sí. De Samuel García, exactamente, ha hecho un gran trabajo como influencer y ella no tiene ni siquiera Twitter, es Instagram, porque ella sí ha sabido segmentar ese voto a través de historias de Instagram, a través de fotos en Instagram, a través de que ella ya era una influencer en Instagram, ha sabido explotarlo de muy buena manera. Le han querido copiar la fórmula, me parece que esa va a ser la fórmula para lo que viene en el 2024. Van a contratar influencers de esta categoría para jalar a esa segmentación, a esos chicos que hoy están en 16 años en Instagram o en TikTok, pero que en un par de años van a estar en la edad de votar y cosechas en 2, 3 años tu cuenta de TikTok o de Instagram con una persona que tenga enganche con ese segmento de la población y vas a tener votantes cautivos porque ya son cautivos a tu canal. Entonces vamos a pensar en un Juan Pazurita, por ejemplo, que tiene cautivo que no nos extrañe que a lo mejor un político se le acerque para que haga campaña, ¿no? Juan, ¿cuál es el que comunica? Se me fue su nombre. Luisito Comunica. Luisito creo. Comunica, exactamente. Estos influencers que ya tienen el enganche, no nos extrañe para el 24 verlos jalar votos y los que vayan emergiendo en esto, ¿no? Que va a haber hay muchos que salen de repente y que de repente jalan millones y millones de chavos. Qué interesante y qué provocador estas predicciones que está haciendo usted, y la verdad es que las voy a tener súper en mente porque sí veo que eso va a pasar, va a ser la fórmula para lo que viene, y la verdad es que eso también me preocupa porque está degradando nuestra democracia. Pero yo quisiera regresar un poquito más atrás y hacer referencia a esta analogía que estaba haciendo usted sobre las barras bravas y la importación que mencionaba de estas prácticas autoritarias en el mundo digital. Porque, bueno, a mí sí me da miedo saber esto que me está diciendo usted, y me da miedo porque, pues, hemos visto inestabilidad en otras democracias gracias a este mundo digital en el que vivimos. Ya lo vimos en Estados Unidos, en Inglaterra, usted mencionó, y hay muchísimos más ejemplos. Pero entonces, a raíz de esto, yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto cree que esto es una amenaza para las elecciones y para la vida democrática en el país? Y además también quisiera preguntarle cómo deberíamos de, como ciudadanos, tratar de responder hacia intentos de deslegitimar las elecciones con noticias falsas. Claro. Aquí lo importante de decir es que el miedo es entendible, pero es importante mencionar que este fenómeno siempre ha pasado incluso desde antes de las redes sociales.
siempre en elecciones en todos los países se ha contratado estrategas extranjeros que tengan experiencias en golpes de Estado, estrategias en movimientos, en propaganda. Siempre se ha hecho este tipo de estrategias y técnicas, quizás pues de juego sucio, de política sucia. Siempre se ha hecho, no es novedad. Lo que pasa ahora es que ya lo están llevando al mundo digital. Y antes lo teníamos con estos mítines políticos y lo seguimos teniendo. Tú ves la plaza pública llena con miles de personas apoyando el cierre de campaña de X candidato o Y candidato, y entonces dices, wow, ¿qué apoyo tiene? Esto es una estrategia muy vieja para dar a entender o para engañar al votante y decir, no hombre, pues el candidato del partido X ya trae muchísimo jale, pues seguramente va a ganar, ¿no? Es una manera de influir en tu perspectiva del voto, de decirte, y ponemos la foto en primera plana en el periódico local, en aquel entonces te estoy hablando, y en la televisión, y de esa manera yo te estoy influenciando y te estoy tratando de cambiar tu intención de voto al decirte que, mira, miles de personas me están acompañando. Eso sucedía antes en los medios tradicionales como el diario, radio y televisión. Ahora lo que están haciendo es hacer exactamente lo mismo, pero con un entorno digital. Traen pues acarreados digitales, valeros digitales, traen tendencias, traen fotografías, traen en Instagram y te están diciendo exactamente lo mismo. Solo que para llegar a ti están utilizando las plataformas digitales. ¿Qué están haciendo? Pues traen a personas, asesores digitales que capacitan a tus acarreados para decirle, mira, todos hoy en tus grupos de Telegram vamos a retuitear a Juanito Pérez con el hashtag vota por este partido. Y eso se coordinan afuera. Y entonces a las 13 horas entran a Twitter y coordinan esa estrategia de tal forma que posicionen la tendencia. Eso es en Twitter. En Facebook, todo lo que yo postee, ustedes le tienen que poner me encanta o like. Perfecto. Y si alguien me ataca, ustedes lo tienen que atacar también. Misma estrategia, lo mismo que se hacía antes, pero ahora lo estamos haciendo en la parte digital. Ahora, Instagram. Voy a subir una foto y todos le tienen que dar like. Y me encanta. Para que la gente vea que estoy enganchando con la población o con la región a la cual pretendo gobernar. Mismo principio. Se ha hecho antes, se hace ahora, solo que ahora lo hacemos digital. El detalle, y por eso no hay que tener tanto miedo, es que en el mundo digital todo deja una huella, un rastro, un registro. Y así es posible determinar que esta persona o esta cuenta marioneta se la ha pasado likeando, retuiteando, comentando a tal candidato, que hace pensar, pues claro que puede ser un bot porque no duerme, todo el día está apoyando y es 1, 2, 100, miles de cuentas. Entonces, ese rastro permite de identificar que, ¿sabes qué? Traes acarreos digitales, está siendo inflado por ciertas cuentas, que realmente es un bot center que puede trabajar tanto para el partido X como para el partido Y, como para quien le pague. Entonces estamos hablando de estos que se venden al mejor postor, ¿no? Al final del día eso es lo que está pasando. Antes traían mucho gas ciertas tendencias porque sí se involucraba a la gente, a los usuarios comunes, sí les interesaba el tema. Ahora hemos visto que tanto Twitter ha mejorado su clasificación de tendencias, ha mejorado la detección de astroturfing, que ya no llegan. Hemos visto cómo se quedan en los últimos lugares y ya les cuesta cada vez más llegar a los primeros lugares. Hemos visto este fenómeno. Eso está bien. Eso quiere decir que sí está siendo detectado por lo mismo, porque deja un registro digital. Y al dejar un registro digital se puede medir, y al medirlo se puede anticipar o se puede predecir. Y al predecirlo podemos decir, esto es astroturfing y ya no lo voy a dejar llegar. Entonces es más fácil bloquear ese tipo de situaciones. Ahora ya han hecho mayor y mejor esfuerzo tanto Facebook como Twitter para bloquear ese tipo de situaciones. No digo que ya no pasen, por supuesto que pasan, pero ha mejorado a como estábamos hace un par de años.
incluso bajando cuentas que se han dado cuenta que son multicuentas y que manejan este tipo de acarreados digitales. Qué interesante, sí me da un poco de tranquilidad escuchar eso y de que todo deja un rastro. Sin embargo, sí estoy pensando, bueno, estas prácticas puede ser que antes del mundo digital también se hicieran. La cosa es que ahora con el mundo digital pues se puede hacer a una muchísimo mayor escala, ¿no? Y además siento que para personas como yo o mi compañero Antón, otras personas que nos escuchen que no tenemos el conocimiento técnico que tenga usted, pues puede, a la hora de ver noticias falsas después de las elecciones, ¿cómo deberíamos de reaccionar? ¿Cómo le sugeriría a usted a una persona sin conocimiento técnico como lo tiene usted, que nos puede estar escuchando, a reaccionar después a estos intentos de deslegitimar las elecciones? Siempre mi consejo es que si hay una noticia, se salgan de la plataforma de donde le están viendo y consulten otras fuentes, siempre, porque lo que hacemos en Facebook y en Twitter es que únicamente nos quedamos con el post del amigo, el tweet del compañero, y no sabemos cuál es la fuente. Se rumora que tal candidato ya declinó pero no sabemos si es cierto. A veces nos ponen imágenes, incluso hasta videos editados. No lo sabemos. Entonces, ahí lo que siempre sugiero es consulta otra fuente, investiga quién está diciendo esto, si hay más fuentes diciendo o corroborando esto. No te quedes nada más con el encabezado, no por la flojera de quedarte nada más con el encabezado y no leer el enlace o no verificar que ese enlace no sea una página de estas de clickbait que solamente recolectan clics para que ellos moneticen su página o páginas amarillistas. Ve más allá. Investiga si es una noticia que sientes que te puede causar cierta indignación o puede causar cierto malestar. Investiga, ve más allá, no te quedes únicamente con lo que se postea en las redes sociales. Salte de la red, salte de esa arena digital. Puedes irte a Google a investigar por tu parte, periódicos, radio, o sea, investiga bien. Y por eso muchas veces hay cuentas o personas que se dedican a eso y que tienen también, lo hemos visto, que se viralizan al desmentir una noticia, porque atrapan a esa persona, y lo vimos, me parece que en días pasados con Mario Delgado diciendo que le habían apuntado con armas largas, y sale por ahí el gobierno, con el C5, investigaron a estas personas y no tenían armas. O sea, desmentir también se ha vuelto una muy buena práctica para las personas que van más allá. Desmentir estas fake news también te viraliza. Exhibir a estos mentirosos digitales también te viraliza. Entonces, hay una polarización, pero no nada más para lo malo. También hay gente que está trabajando en el desmentir este tipo de situaciones o exhibir la mentira, ¿no? Recuerden que el celular es un arma muy poderosa. Podemos grabar llamadas, podemos videograbar, podemos tomar fotografía, podemos postear todo ese material y subirlo a cualquier red digital. Entonces todos estamos hoy en día armados con un celular, porque es un arma que puede hacer mucho daño, tanto para la mentira como para la verdad. Desmentir a alguien o exhibir a alguien puede hacerle mucho daño, pero también la mentira o también la mala práctica puede hacer mucho daño. Por eso el celular es un arma de doble filo. Hay que saberlo utilizar. Claro, y bueno, ahorita justo lo que mencionabas de Mario Delgado, yo la verdad no sabía que lo habían desmentido, y esto es un problema que de hecho pues hay un documental muy bueno que les gustaría recomendar al público, el de The Social Dilemma, en el que platican cómo el fake news tiene un alcance 6 veces más grande que el real, y entonces esto también yo creo que es un punto muy importante para estar al pendiente, ¿no? También te quisiera hacer una pregunta, Carlos, sobre las campañas de AstroTurfing, estas que mencionas. Si has visto algún tipo de cambio ahorita que ya empezaron las campañas electorales, has visto, bueno, nos mencionabas hace rato a Mariana Cantú, pero ¿has visto en especial algún partido político que le esté pegando más a este tipo de campañas o algún gobernador, algún personaje por el estilo? Sí, fíjate que son tantos los candidatos porque estamos viviendo como unas elecciones
las más grandes que ha tenido México. Son tantos que es difícil darle seguimiento a todos ellos, ¿no? Solamente lo que podemos observar, al menos en algunas tendencias, páginas de Facebook, TikTok, pues en TikTok estamos observando los ridículos. Tal vez no son candidatos como relevantes a algún puesto como gubernatura o algún puesto más significativo, pero lo que en Facebook y en Twitter podemos observar a ciertos candidatos intentando posicionarse en estas plataformas. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo están haciendo algunos o muchos, o la mayoría de ellos, a través de estas tendencias artificialmente coordinadas, ¿no? Porque ese es como que el paquete combo que les venden los mercadólogos políticos o los expertos en marketing político, les venden, ¿sabes qué? La tendencia para posicionarte, pero el esfuerzo mayor, aquí viene lo interesante, el esfuerzo mayor donde creo que están metiendo mayor cantidad de dinero, es en desmentir los escándalos en los que se ven involucrados. Es ahí donde se está metiendo o se está moviendo mayor cantidad de dinero. Lo vimos con el candidato Monreal, donde salió un video donde se le acerca a una chica de manera, pues de manera incorrecta y la toca, y bueno, inmediatamente esa noche ya teníamos una tendencia del pueblo con Monreal o el pueblo con David, ¿no? O sea, están invirtiendo mayor dinero en desmentir o en tratar de cambiar la percepción digital de su persona. Lo estamos viendo también con los hashtags en contra de Macedonio, ¿no? O a favor de Macedonio. Pues creo que el dinero se está yendo en desmentir más que en proponer alguna forma de gobierno o proponer ideas o metodologías para saber gobernar. No, se está yendo más bien en desmentir todos los escándalos. De repente sale Loret de Mola con un escándalo, pues se invierte más dinero en desmentir eso a través de las plataformas digitales que realmente en proponer. Y eso es lo que está pasando. Creo que lo que está pasando más bien es una campaña sucia de todos contra todos y a ver quién te saca más escándalos en la red, porque saben que eso se viraliza, precisamente lo que acabas de mencionar, se viraliza más rápido, sea cierto o falso, que tú estés promoviendo alguna idea de trabajo en tu campaña. Entonces, recuerden que en la política todo se vale, y eso es lo que está pasando actualmente. Son campañas de guerra sucia digital, donde tienes mayor ganancia si yo le encuentro un audio, un video, una foto, donde mi contrincante esté haciendo algo mal, y si lo exhibo, lo tumbo. Caso práctico, Clara Luz en Nuevo León. Clara Luz, una vez que la exhibieron con esta secta Nexium, ya se fue para abajo. Ya no, la tronaron. O sea, yo creo que no iba ni la mitad de la campaña, ya estaba derrotada. O sea, Clara Luz estaba derrotada al exhibirla en un video. Un video acabó con una campaña a la gubernatura de Nuevo León. Un solo video. ¿Cuánto habrá costado conseguir ese video? No lo sabemos. Pero ese video reventó una campaña. Un solo video. Oh, qué interesante. Y bueno, la verdad, bueno, como mencionábamos, el fake news o no sea fake news, como lo de Clara Luz, pues sí, estos escándalos sí son los que se propagan. Y bueno, un escándalo que he visto muchísimo, sobre todo en tu cuenta de Twitter, es la de la línea 12 del metro. Justo hasta en un tweet, creo que de López Obrador, en el que felicita al Cruz Azul, lo atacan con la línea 12 del metro. Ha sido algo muy recurrente últimamente y pues no sé si nos pudieras hablar un poquito más de eso. Claro, bueno, todos sabemos la tragedia que pasó en la línea 12 del metro, fue sonada, fue evidente, y aquí el detalle es que no tuvieron a quién golpear de la oposición, sino que revienta en una ciudad donde ha sido gobernada en los últimos más de 20 años por la izquierda de México, ¿no? Donde la responsabilidad y el mantenimiento y lo que ha pasado alrededor de la línea 12 ha tenido que ver con muchos de los previos gobernantes o actuales gobernantes. Esa línea 12, al ocurrir la tragedia, esa terrible tragedia, y al no haber consecuencias políticas o judiciales o de arrestos, vamos, ¿cuántos días vamos para casi un mes y no ha habido ni un solo arresto, ni una sola renuncia? Bueno, ese malestar, esa inconformidad, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos?
¿cómo lo manifestamos? No podemos salir porque hay pandemia, no podemos hacer marchas multitudinarias porque hay pandemia, no podemos ir a gritar porque hay pandemia. El único lugar o el nicho para expresarnos son las redes digitales, donde la distancia... Sí. En ese sentido, el espacio público al que no podemos asistir porque hay una pandemia, el único espacio que nos queda es el espacio digital, donde la distancia se ha cortado y entonces nosotros sí podemos ir a expresarnos nuestra inconformidad o nuestro malestar a alguna de estas figuras políticas involucradas en este accidente o que creemos que tienen responsabilidad. Y la distancia se ha hecho tan pequeña que cualquier persona puede ir a la cuenta abierta verificada de una persona política y decirle que nos haga caso o no nos haga caso, pues es otra cosa. Pero sí ha habido casos donde les responden e incluso se exhibe esa respuesta como una muy mala respuesta, porque al final del día, esas notificaciones, cientos o miles de notificaciones que le llegan diariamente al community manager de esa persona, o en su caso, si no tiene community manager, sí le está llegando al diputado, sí le está llegando al gobernador, sí le está llegando al encargado o al jefe, sí está llegando ese malestar. Y sí se hace saber, tan se hace saber que muchas veces tienen que abordar el tema sí o sí en la mañanera o sí en un reporte aclaratorio, porque la gente sí se está dando cuenta de que hay un malestar por la línea 2. Y por eso vamos a seguir viendo la línea 12, la vamos a seguir viendo hasta pasando las elecciones. Estoy seguro que es un fantasma que va a perseguir a los responsables y a los encargados del metro y a las personas que tuvieron que ver con eso. Qué interesante, la verdad. Oye, Carlos, y mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención y es eso, cuando dijiste que ahora, por ejemplo, los políticos ya no le preguntan a sus asesores así propuestas concretas, sino van a un marketing político y les dicen, no, pues aquí en el TikTok o en el Instagram, el video, y así vamos a apelar a la gente. Pero además, antes de eso habías mencionado unas frases que hasta te voy a citar porque me encantó la manera en la que lo dijiste, y dijiste, el celular es una arma que puede ser usada o para potenciar la verdad o para potenciar la mentira, es una arma de doble filo. Y nosotros en este espacio hemos hecho mucho énfasis en eso, en que la tecnología puede ser usada para bien o para mal. Es una espada de doble filo, pero a mí todo esto que estamos platicando me hace pensar en que estamos al borde o estamos en un punto decisivo en el que tenemos que tomar decisiones como ciudadanos o a tomar diferentes prácticas para no caer en un ciberrégimen autoritario y más bien que sea un ciberrégimen democrático. ¿Qué procede? ¿Qué tenemos que hacer para en ese punto tan crucial? Claro, aquí recuerden que al sistema siempre le va a convenir el control. Y el control en este sentido, hablando del espacio digital, es regular las redes sociales, es regular tu celular como arma. Y recuerden estas iniciativas que han tenido para tratar de regular las redes sociales. Esto es control, es decir, ya no quiero que te expreses, ya no quiero que me grites, ya no quiero que me pongas en mi cuenta las fotos donde salgo haciendo algo indebido. Eso molesta, eso incomoda. Cuando uno incomoda, vas a recibir el ataque por parte de un régimen y van a intentar controlar eso que les incomoda. Y actualmente, ¿qué es lo que más está incomodando? Precisamente las redes sociales, y de ahí estos intentos por querer regular las redes sociales y actualmente, ojo con esto, tratar de regular o captar nuestros datos biométricos para los celulares. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que acabamos de decir, el celular es un arma, tengo que controlar quién está utilizando esa arma en mi contra. No, qué casualidad que ahora quieren regular las redes sociales, qué casualidad que ahora quieren regular el celular. Cuando les conviene es un arma que les ayuda, pero cuando no hay que regularla y hay que quitarla, ¿no? Vamos, eso es absurdo porque ni siquiera en Estados Unidos han regulado el uso de armas, ¿no? Porque, vamos, ese es otro tema, pero haciendo un poco la analogía,
quieren regular los celulares cuando ni siquiera pueden regular el uso de armas en Estados Unidos. Entonces, hay muchas contradicciones. Creo que hay cosas que probablemente sí se puedan mejorar conversando con la comunidad, conversando con las plataformas digitales y conversando con gobierno, pero debe ser una conversación, un acuerdo de todos y que todos estemos a favor. De otra forma, pues es una regla, es un autoritarismo tratar de regularnos con lo único que nos queda para defendernos, las redes sociales y nuestros dispositivos digitales. Qué interesante. La verdad es que he aprendido muchísimo en este ratito platicando contigo y ha sido una plática muy, muy enriquecedora. Seguramente que para nuestra audiencia será igual. Te agradezco muchísimo tu tiempo y contestar mis preguntas. No sé si Antón quisiera compartirnos algunos pensamientos de conclusión o darle el agradecimiento al doctor Piña. La verdad, pues lo mismo, Santiago. La verdad, nada más le quisiera agradecer al doctor Piña. Le recomendamos muchísimo su Twitter. La verdad es una gran cuenta que seguir, especialmente para lo que nos enfocamos hoy, ¿no? Que saber qué cosas son verdad, qué noticias son verdades, cuáles son falsas. Doctor Carlos Piña sabe cómo desinformar lo que no sea cierto e informar lo que sí sea cierto. Pues doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo, y seguramente que estaremos siguiéndolo además en nuestro podcast, pues ya les dejaremos el link para que lo sigan en redes a quienes gusten. Muchísimas gracias, doctor Piña, ha sido un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto platicar de estos temas. El gusto ha sido nuestro, ha sido muy interesante. Que esté muy bien, cuídese, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Por ahí me envían el enlace, ¿no? Sí, lo vamos a subir a Twitter también, ahí Santiago se encarga de eso. Perfecto, perfecto, quedamos pendientes y pues hay un correíto cuando tengan el enlace o en Twitter me arroban para que me dé cuenta, ¿vale? Sí, claro. Nos vemos. Chicos. Seguro, ya me pongo en contacto con usted con eso. Un gusto, chicos. Correcto. Que esté bien, cuídate. Hasta luego. Bye. 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 Pues, güey,